guay. Pues nada, lo del tema de hoy era sobre todo lo de captar clientes, porque lo que voy viendo sobre todo del canal y tal es que la mayor parte de la gente está como en ese primera etapa, ¿no? De ver cómo salir un poco del cascarón, de ver un poco cómo empezar a captar clientes, cómo empezar a moverse, ¿no? Que yo creo que esto va a tener un poco más que ver con tema de venta, o sea, de emprendimiento como tal, que de tema de copy como por otro sitio, ¿no? Pero yo os quiero contar un poquitín, simplemente basado en mi experiencia, lo que a mí me sirvió para captar clientes al principio, de una manera, mira que viene más gente, de una manera muy sencilla y que luego pues cualquier pregunta que tengáis, cualquier dudilla la veamos para que os salga de manera correcta, ¿no? Porque yo creo que al final yo os voy a contar como mi película, pero creo que cada película es bastante diferente y nunca he creído mucho en un método mágico ni nada parecido, sino, oye, pues ir aprovechando las oportunidades que cada uno tiene y ver cómo le vamos sacando partido. Antonio, muy buenos, me encanta tenerte por aquí. Y nada, yo al final, bueno, os quería preguntar un poco, ¿cuál es vuestra situación ahora? Es decir, ¿cuántos estáis ya viviendo del copy? ¿Estáis empezando? ¿Estáis intentándolo? ¿Os habéis lanzado a la piscina ya o por ahora solo lo estáis pensando? Nada, yo os voy a contar cómo yo empecé a captar clientes, hice un método muy sencillo y muy artesanal, en realidad no hice nada especial y que lo hice sin publis, lo hice prácticamente sin nada para ver si a vosotros os sirve y lo podéis hacer. Bueno, mi primer cliente no viene a cuento cómo lo capté porque yo conseguí un plátano gigante en un centro, en un parque de atracciones, subí un story como que era el becario y me contactó alguien para trabajar conmigo de copy. Entonces, ese como que es un método poco replicable. Pero aunque Mira, está entrando Laura Caballero también. Pero aunque los primeros días, o sea, los primeros clientes llegaron así un poco de rebote, un poco de casualidad, pues llegó por el plátano tal, hubo un momento en el que fue cuando yo ya dejé el trabajo por cuenta ajena que pensé, vale, ahora ya no es que llegue uno o dos clientes cada cierto tiempo, es buscar la manera de que esto sea constante, ¿no? Que esté en ese proceso general. Y lo que empecé a hacer yo fue buscar dos tipos de personas. Personas que viera yo por redes que estuvieran haciendo contenidos, que estuvieran intentando mandar gente a la página web con cualquier estrategia de contenidos y que no. Y que yo viera que la página fuera mejorable. Y personas que estaban haciendo anuncios y que de alguna manera. Sabéis lo que es el Ads Library, ¿verdad? Lo de la biblioteca de anuncios de Facebook donde podéis ver los anuncios que están en circulación. Pues a esa gente que veía yo los anuncios, que les cotilla. Normalmente era gente que ya había seguido un poco por redes y que había visto un poco lo que iban haciendo por redes. Y que veía que los anuncios eran un poco castaña, por decirlo así, aunque esto es 2020, donde los anuncios castaña funcionaban también muy bien, ¿no? Pero eran esos dos tipos de personas en los que yo me fijaba sobre todo. Porque lo que buscaba básicamente era intentar que esa gente que ya estaba haciendo esfuerzos conscientes por vender, esfuerzos conscientes por captar leads, esfuerzos conscientes por publicidad, con la publicidad funcionaba muy bien, de alguna manera meterme con ellos, ¿no? Decir, ostras, estás haciendo una cosa, creo desde fuera que no te está funcionando, voy a ver si te puedo ayudar. Entonces, con la gente con la que tenía más o menos un poquito de confianza, yo lo que hacía era escribirles por algún sitio donde tuviéramos contacto. Pero vuelvo a entrar aquí, Laura. Por algún sitio donde tuviéramos un poco de contacto. Y, por ejemplo, en el tema de la página web les decía, oye, fulanito, he estado viendo tu página web. Y además, iba completamente sincero, ¿no? Llevo unos años trabajando como copy por cuenta ajena, pero acabo de empezar a trabajar por cuenta propia. Entonces, me gustaría, o sea, estoy ofreciendo la posibilidad de hacer análisis gratuitos y sí, como análisis y diagnósticos gratuitos, simplemente para probar, experimentar y ver qué te parece, ¿no? Entonces, yo esa gente que le conocía, lo que hacía era, me iba a su página web, cogía, pues como estamos ahora nosotros con una llamada, pues lo que hacía era, grabando la pantalla, grababa un vídeo en el que iba viendo cositas que yo cambiaría, ¿no? Decía, pues mira, este titular creo que no te está funcionando por esto y por esto. Este párrafo seguramente, si no fuera tan grande y fuera un poquito más delgado y tal, sería que fuera más atractivo de leer. Si hiciéramos esto y esto aquí, o si cambiáramos esto y esto, creo que podría estar. Intentaba comandar un vídeo siendo completamente sincero, porque si tú veías que una página funcionaba bien, tampoco tenía sentido hacer nada de esto, ¿no? Pero si tú veías que de verdad, tú ves cuando una página ha escrito la persona como rápido y corriendo, ¿no? Para salir, me daba cuenta de que muchas veces con pequeñas cosas se podía hacer algo que fuera bastante más interesante. Ni siquiera me metía en tema estratégico porque tampoco tenía la experiencia como para meterme todavía en tema estratégico. No era un poco el jugar por encima de donde. Por jugar con lo que ellos tenían para ver cómo se podía mejorar. Y luego les mandaba ese vídeo. Al principio el vídeo lo mandaba de una manera hiper artesanal. Grababa pantalla, bajaba la grabación o la subía a YouTube en oculto, se la enviaba a la persona
y le decía, mira fulanito, como te comenté, he estado viendo la página y aquí te dejo el este. Intentaba sobre todo que el vídeo tuviera, primero, que se notara que no era simplemente una persona a la que le había hecho un vídeo sin más, sino contar ciertos detallitos como lo que estaban haciendo por redes, lo que si tenían email marketing o lo que fuera, para que la persona se diera cuenta de que yo le había dedicado un tiempo a poder hacerle esto. Segundo, intentaba, entre muchas comillas, avasallarle bastante con información, es decir, toda real, pero intentaba como que se notara que había bastantes cambios que hacer para que la persona de alguna manera sintiera de, ostras, hay que hacer cambios, pero son los suficientes cambios como para que, uno, yo no sepa hacerlos, o dos, no me apetezca nada ponerme a hacerlos, ¿no? Porque me está contando aquí un rollo enorme. Entonces, la mayor parte, o sea, mucha gente decía, ok, gracias, tal y ya está. Pero había otro grupo de personas que cuando recibía esto me decía, oye, ¿y esto por cuánto lo harías? O ¿cuánto me costaría que hicieras esto, no? Entonces era una manera de ir como sembrando esto, y esto es lo que se llama el principio de reciprocidad, ¿no? Y cuando tú le das a alguien algo gratuito, de alguna manera se sienten un poco en deuda contigo y están más dispuestos a contratarte. Y una cosa que me sorprendió mucho con esto era que al principio había gente que a lo mejor en el primer vídeo, o sea, cuando les mandaba el vídeo, no me decían ok, gracias, pero a lo mejor a los 2 o 3 meses, cuando tenían que hacer algo, se acordaban de mí y me contactaban. Muchas veces no tenían ni siquiera nada que ver con la página web, pero era algo que tenían que hacer. Decían, oye, este chaval que me envió algo de manera gratuita hace unos meses, a ver si me puede echar un cable con todo esto, ¿no? Y era un poquito lo que hacía. Y me sorprendía mucho porque funcionaba. También es cierto que era un contexto un poco distinto porque era el momento de la pandemia, igual la gente estaba con más receptiva a recibir ayuda en una situación un poco complicada, ¿no? Que era cuando estábamos haciendo. Entonces eso fue como lo primero. Yo en ese momento apenas tenía seguidores en ningún sitio, pero sí que intentaba que este modelo, hacerlo con gente que ya me seguía para que de alguna manera no fuera una persona que me ha contactado y no tengo ni idea de quién es, sino una persona que de verdad hemos intercambiado 2 mensajes o lo que sea para poder hacerlo. Yo hacía como buscaba gente que me interesaba seguir, interactuaba con ella, a ver si me devolvía el follow o no para intentar hacerle esto. Y yo me proponía algo como preparar 2 o 3 vídeos de estos al día, que fueran de vídeos de 10-15 minutos, para poder enviárselo y que de esa manera pues lo tuviera, ¿no? Y además luego les preguntaba si ese vídeo me lo podía quedar yo para colocarlo en algún sitio de la página web o algún lugar. Que esos vídeos ya no están, creo que ya no están, o por lo menos no están visibles, pero yo me los quedaba en esos momentos para poder, oye, pues si se los quería enseñar a alguien o quería que fueran como un portfolio, entre comillas, de cosas que sabía hacer, pues que se pudieran ver desde la página, ¿no? Y luego lo segundo que hacía era para gente que todavía no me conocía, pero que a mí me interesaba mucho, 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 mucho trabajar con ellos porque yo siempre había visto a los clientes de 2 tipos, ¿no? Los clientes, bueno, de 3 tipos en realidad. Los clientes con los que sí o sí quieres trabajar, que son estos clientes de alto valor, que son, sabes, que pueden ser recurrentes a lo largo del tiempo y que hacen proyectos muy chulos, que eso es como el objetivo bueno, ¿no? Gente que está dispuesta a invertir, gente que está dispuesta a pagarte. Luego, los clientes eje, que para mí son los más importantes para ir haciéndote como una cartera de clientes, que son clientes que a lo mejor a nivel económico o a nivel de tiempo en ese momento no son lo más interesante que existe, pero que sabes que es amigo o conocido que trabaja con fulanito o fulanita y que si tú haces un buen trabajo con él te puede abrir las puertas a menganito, a Paquito y a Paquita, ¿no? Y de esa manera decir, ostras, me interesa mucho, esto para mí fue el aprendizaje más potente, me interesa mucho hacer un buen trabajo con esta persona, aunque esté palmando pasta, aunque esté perdiendo mucho tiempo, aunque me estén dando ganas de acuchillarle mientras duerme, ¿no? Porque sé que me va a abrir a fulanito y a fulanita. Y esto es en realidad lo que más clientes te da, ¿no? El boca a boca siempre es lo que más funciona. Y saber quién es amigo de quién se mueve con quién trabaja con quién, es muy potente, ¿no? Porque te vas dando cuenta de que si tú lo haces en mi caso, un lanzamiento a fulanito y fulanito es amigo de menganito, pues fulanito te va a recomendar a menganito si las cosas han ido más o menos bien para que puedas hacerlo, ¿no? Y luego están los clientes de Pim Pam Pum, que es este que te dice, oye, quiero el copy de una web, y tú sabes que se lo vas a hacer, que a lo mejor ni lo monta porque está a 800.000 cosas, pero que se va a ir y que se no va a volver, que son clientes y dices, oye, me interesa tenerle, le facturo, le cobro, me llevo el dinero y así en el tiempo quiere volver, pues que vuelva. Pero tú ya tienes la sensación de que no va a volver. De hecho, estos son los principales que hay que cobrarles al principio, porque si no, igual desaparecen a mitad del camino. Y entonces, con los que no conocía y que ya me interesaba llegar, que era sobre todo estos clientes eje, yo lo que hacía era, mi página web me creaba como una landing en el que había título de la persona para la que lo estaba haciendo, por ejemplo, análisis para menganito. Subí ahí el análisis que le había hecho de la página web para que lo pudieran ver
y empezaba un poco, a diferencia de los otros que ya me conocían y que ya les había dicho, ya les había propuesto esto, aquí empezaba sobre todo presentándome. Hola, soy Carmelo, he estado trabajando X años por cuenta ajena como copy, ahora estoy trabajando por cuenta propia. He trabajado con, a lo mejor eran 2 o 3 personas, ¿no? Pero como que los destacaba, pues con Pepe, María y no sé quién. Y oye, he visto tu página, sigo tu trabajo, creo que tu proyecto tiene mucho potencial, pero estoy viendo ciertos detalles que creo que pueden mejorarse, ¿no? Entonces le señalaba como los detalles y le decía sobre todo los problemas que había cuando, si eso no se hacía bien, ¿no? Esto es algo parecido a lo que se hace en los webinars y en todas estas cosas, ¿no? Tú cuando cuentas el típico sistema de 3 pasos para hacer no sé qué, la gente lo que hace es contar porque una cosa es importante, pero sobre todo te cuenta qué es lo que puede pasar si esa cosa no sale bien, ¿no? Imagínate que estamos hablando de hacer tortilla de patatas. Te digo, oye, el primer paso es elegir los huevos de calidad. Es muy importante elegir los huevos, pero aquí está el sabor. Por cierto, ten cuidado de no elegir un huevo tal, porque si eliges un huevo tal, aunque el resto del trabajo esté perfectamente, es probable que el sabor del plato no sea tan bueno y que la persona a la que se lo estés haciendo, pues quede decepcionada, ¿no? Como ir sembrando lo negativo que puede pasar para que mentalmente estén pensando, ostras, esto lo tengo que cambiar, esto tengo que hacer algo diferente. Y a esas personas lo que les ponía era un botón en la página que era el botón a mi WhatsApp. Oye, si quieres que hablemos, si quieres que te cuente algo más o lo que sea, pulsa aquí y escríbeme, ¿no? Y simplemente que me escribieran. Ahí no me acuerdo cuánta gente contestaría, pero a lo mejor una de cada 7, una de cada 8, más o menos, pues te iba contestando. Y era una manera de acceder a personas que de otra manera era prácticamente imposible en ese primer momento, ¿no? Y como tampoco, como estaba empezando y como ya me lo estaba empezando a tomar más en serio, pues de alguna manera también era una excusa para practicar más, para ver a más gente, para soltarme, ¿no? Porque creo que uno de los principales problemas es que nos da tanto miedo que nos digan que no o que algo sale mal, pues que como que nos encerramos y no nos lanzamos y al final es como, ostras, si hago esto y me lanzo y lo intento, pues seguramente vaya a salir bastante, bastante mejor. Entonces era un poquito la idea de lo que había por ahí. Y luego, cuando me di cuenta de que esto más o menos funcionaba, fue cuando pasé a lo de los anuncios, ¿no? Y de los anuncios lo hice un poco diferente. Yo cuando veía que algún anuncio no estaba bien, o no estaba tirando bien, o la landing a la que iba no estaba bien, yo lo que intentaba era aliarme con la persona que hacía el que estaba haciendo el dueño del negocio, pero a porcentaje, para que esa persona no tuviera que tener riesgo de nada, ¿no? Y decía, oye, mira, Pepito, que he estado viendo tus anuncios o he estado viendo tu landing y algo me dice, a lo mejor les mandaba un email, ¿no? Les prestaba un poquito, tal, no sé qué, y algo me dice y lo decía, oye, si me equivoco, ignora el email, no te preocupes, ¿eh? Pero algo me dice que el anuncio no está funcionando tan bien como te gustaría. Y creo, por mi experiencia, que está o en el copy del anuncio, o en el guión del anuncio, o en el copy de la página web, ¿no? De la landing a la que fuera. Entonces decía, ¿qué te parece si nos juntamos, nos tomamos un café juntos, digital, y te hago una propuesta de cómo podemos trabajar para ti sin riesgo y que si funciona, yo me llevo un pequeño porcentaje de las ventas, ¿no? Oye, si va perfecto, si todo sale mal, no vas a perder nada porque el trabajo lo hago yo y tú ya no te está yendo bien, entonces pues no puede pasar nada, pero si va bien, un pequeño porcentaje me lo llevo yo. ¿Qué te parece? Y así era la manera en la que yo iba entrando a estas personas, porque era una manera muy efectiva, porque son personas que ya estaban invirtiendo, o sea, ya estaban perdiendo dinero probablemente con sus campañas, y era mucho más probable que, ostras, que si ya no les iba bien, que de perdidos al río, ¿no? Vamos a dar una oportunidad a este que nos está escribiendo, a ver qué pasa y a ver qué es lo que podemos hacer. Y eso fue un poquito la estrategia al principio, unir estos dos elementos para tirar. Me funcionó mucho mejor el de las páginas web, pero también porque el de los anuncios la gente va con mucha más prisa, va mucho más nerviosa y a veces ya tienen a alguien que le está haciendo el copy o lo han subcontratado y quieras que no, siempre es más complicado meterte ahí en medio que meterte en alguien que tiene una página web y que pueda hacer él mismo los cambios en un WordPress, en un Elementor o lo que toca. Pero lo que me di cuenta con todo esto fue que decía, vale, estoy yendo a emprendedores, estoy yendo tal, y está yendo más o menos bien. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo asegurarme esto, pero de manera constante, ¿no? Sobre todo cuando está empezando, porque ahora ya no tiene sentido, para mí, pero en ese momento sí. Y era intentar aliarme con o diseñadores, o agencias, o lo que fuera, que tuvieran un servicio que de alguna manera ofrecieran copy, para que ofrecer la posibilidad de, oye, si tú haces páginas web y eres diseñador o maquetador o lo que sea, ¿por qué no ofreces un paquete más con copy y yo te cobro un precio más reducido y tú te llevas tal, pero yo me llevo una parte, ¿no? Y así puedes como ampliarlo. Y esto fue lo que mejor me funcionó, pero vamos, de arriba a abajo. Pero ya no por nada, sino por lo que decíamos al principio, boca a boca. Te daba la posibilidad de llegar
a clientes que de otra manera, o sea, que no, a ti no te conocían, conocían a Pepito, a fulanito o a la agencia X y te lo pasaban a ti, pero tú ya hablabas con el cliente, le caías bien, le caías mal, que también era posible, ¿no? Y si el trabajo salía bien, oye, pues conozco un copy que no sé qué, y te llevaban a otro sitio. Con los diseñadores era muy sencillo porque eran trabajos de páginas web que ya estabas acostumbrado. Con agencias yo lo que hacía era decirles, oye, estoy viendo que tenéis una agencia, ¿qué tal? Y era el momento en el que había mucho lanzamiento, había mucho movimiento, entonces se necesitaba... la gente estaba facturando como loca en ese momento. Entonces necesitabas un copy para hacer frente a toda la demanda que había. Hoy habría que plantearlo seguramente de una manera distinta, ¿no? Pero si de alguna manera le habías hecho un análisis en vídeo de alguien a quien conocieran, le habías hecho un par de cambios a alguien que conociera, lo que sea, y tú lo sabías, porque los habías visto en una story o tal, le puedes decir, pues mira, es que yo le hice esto a fulanito y me dijo que le gustó, o trabajé con menganito, le puedes preguntar. De esa manera entrabas y te permitía, esto fue lo que a mí me dio toda la estabilidad ya a los 2 meses de ser autónomo, que era básicamente el hecho de, oye, le llegaban clientes a la agencia, tú no tenías que moverte, aunque yo por otro lado seguía creando contenido para ir generando marca, etcétera, ¿no? Pero llegaban clientes a la agencia, te los pasaban, tú a la agencia le cobrabas y era mucho más fácil. Y sobre todo lo que a mí me gustaba es que te daba la oportunidad de aprender de muchísima gente que estaba ahí dentro que tenía mucha más experiencia que tú. Ya no solo copy, sino gente de estrategia, gente de diseño, gente de publicidad, que muchas veces su propia visión la puedes reaprovechar tú como copy, porque el que hace la publi tiene ya una visión de cómo lanzar los mensajes. Y tú de él aprendes un montón y luego la replicas con otro cliente. O con menganito que hace la estrategia y dices, ostras, pues ha hecho esto por esto, puede hacer esto, tal, y eso luego te prepara que llegue un momento en el que digas, oye, pues yo no solo voy a hacer el copy, voy a hacer también estrategias de gente porque ya lo he mamado de toda esta gente, entonces voy a intentar replicarla en otro momento, ¿no? Entonces, eso fue un poquito el camino que yo seguí. Yo nunca, en realidad, nunca he hecho publi, nunca he hecho nada más que eso, y al mismo tiempo fui sembrando todo lo de la marca personal, ¿no? Lo de los contenidos, etcétera, pero es en parte porque a mí me gusta mucho generar contenidos, me lo paso muy bien. Antes de emprender yo tenía un canal de YouTube y unos podcasts en los que hablaba de literatura, ¿no? Y era mi hobby, y lo hacía por amor al arte prácticamente, porque me llevaría 100 o 200 euros al mes. Entonces yo ya tenía como equipo, o sea, equipo técnico, es decir, las facilidades, la rutina de crearlo, ¿no? Entonces yo sabía cuando hice mi DAFO al principio creo que por aquí yo puedo hacer algo que la gente no está haciendo, porque ahora mismo a mí no me interesa ponerme a invertir en publicidad como loco. Y porque tampoco nunca he entendido, o sea, nunca he pensado que la publicidad fuera como la panacea. Yo siempre he tenido más mentalidad de no va de vender mucho un día, sino de ir creando una comunidad y poco a poco que te vayan conociendo, que te vayan comprando. Por eso, antes decías, hay gente que no tiene redes y seguramente le va súper bien. Pero a mí, por ejemplo, mi plan en mi cabeza tiene sentido con redes, lo que yo hago, ¿no? Pero porque es donde yo estoy cómodo. Habrá otra gente que... Yo conozco gente que está completamente aparte, que no la conoce nadie, pero que de pronto te la presentan y es un auténtico crack que está haciendo muchísimas cosas. Y dices, ostras, ¿y este tío, esta tía, de dónde cojones ha salido, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho para llegar hasta aquí? Entonces, nada, eso fue un poquito lo que fue el camino. Luego también tuve mucha suerte, porque un compañero con el que yo trabajaba en la empresa donde estaba, él era comercial y yo era el copy, tenía un amigo que tenía una empresa muy grande en el sector inmobiliario y me dijo, oye, está buscando un copy, cuando yo no trabajaba ahí. ¿Quieres que le pase tu número? Y yo, venga, vale. Entonces me presentó, él me presentó a otra persona, luego otra persona, y ahí es donde empezó a ir un poco ya toda la rueda. Ahí conocí a otra persona que luego, que era estratega, y me enseñó lo que era hacer un lanzamiento, y me empezó a llevar por otros lanzamientos. Como un poco ahí, yo siempre conozco a un chico que se llama Benji, que hace estrategias de YouTube para empresas, que él me dice, yo cojo cada cliente como si fuera la última vez que me van a dedicar tiempo, porque si no lo pierdes, y así me aseguro que salga todo muy bien, o que por lo menos vea que soy un matado, que hace todo lo posible, y que me sigan recomendando, ¿no? Y eso es un poquito lo que a mí me ha ido moviendo y me ha ido trayendo hasta aquí. No ha habido mucho más misterio. Sé que hay gente que hace embudos enormes, secuencias enormes, tal, pero yo personalmente lo único que he tenido es la newsletter y ahora el canal de Telegram, pero les estoy empezando a dar caña, sobre todo ahora. Nunca, yo por la newsletter, hasta que saqué en junio o en mayo el curso con Cala muy Crack, nunca había vendido absolutamente nada. Y yo cuando estoy en algún mastermind o algo me dan collejas, me dicen, es que no haces nada. Y yo, bueno, ¿qué? Que tampoco sé qué hacer ahora mismo, ¿no? Entonces, que es un poco eso, que yo creo que se puede hacer bastante más sencillo. Y es un poquito lo que yo hice. A día de hoy ya, con todo lo que se ha ido sembrando, pues normalmente son los clientes ya los que vienen, ¿no? Pero cuando llega alguien, yo le sigo escribiendo. O sea, alguien con el que quiero trabajar, yo le escribo, hola, Menganito, soy Carmelo, he trabajado con este, con este, con este, que creo que lo conoces, y me gustaría hacer algo contigo. ¿Qué te parece? ¿Nos tomamos algo? ¿Nos tomamos un café? Y es un poquito así como lo hago. De hecho, el otro día así fue con Dean Romero, que seguro que le conocéis a alguno. Le escribí y le dije, oye, Dean,
hemos coincidido en 2 proyectos, no hemos hablado nunca, nos tomamos un café. ¿Qué te parece? Me dijo, mi mujer escucha tu podcast. Y yo, ¿qué dices? Y dije, pues nada, pues vamos a hablar un día. Y hemos quedado la semana que viene para hablar y ahora que me voy a Madrid a conocernos, ¿no? Entonces, que intento seguir como echándome para adelante para intentar llegar a gente que a lo mejor de otra manera sería más complicada. Es un poquito así lo que os quería contar, tampoco hay mucho más.